Mamá se ha muerto hoy. Puede que ayer. No lo sé. Así empieza el libro que define la filosofía del absurdismo de Albert Camus, quien en 1942, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, publica este libro en el que nos encontramos con el protagonista más nonchalant del mundo. Si hay alguien que le da igual todo, es este tío. De primeras, al menos a mí me pareció, es que es una persona insoportable. Es apático ante todo y nada parece que le importe. No le afecta ni la noticia de la muerte de su madre, no llora en su funeral. Y hay un momento que me pareció bastante definitivo, su forma de ser, en el que dice: hacía mucho que yo no había ido al campo y notaba qué bien me habría sentado dar un paseo si no hubiera sido por mamá. Como si la muerte de su madre fuese una gran inconveniencia que le impedía disfrutar bien del campo. Yo cuando leí esto dije: ¿en serio eres así? Tampoco se inmuta ante las palizas que le pega su vecino viejo Salamano a su perro, ni tampoco las palizas de su otro vecino Raymond a la novia. Ni siquiera se muestra ilusionado ante la propuesta de matrimonio de su novia Marie. Tampoco cuando le condenan a él en un crimen que ha cometido. Es como si pasara por el mundo, pero el mundo no pasa por él. Considero que Camus presenta este libro con un personaje así para dar respuesta a un mundo que ha sido arrasado por no solo una, sino dos guerras mundiales. Un mundo donde la voluntad y el propósito individual se ha quedado en cenizas. Da igual las esperanzas, expectativas, objetivos que tenían cada uno en esa época. Al final todo daba igual delante de la rueda de la historia. Es esa sensación de la impotencia, de ser insignificante frente al universo. Y por tanto, Camus dice que si todo acaba y la tiniebla oscura, lo que es la muerte, viene a por cada uno de nosotros, entonces es absurdo buscarle un sentido a la vida, pedirle al universo algún tipo de significado o respuesta de la vida y encontrarnos con un silencio totalmente frío. Y solo cuando somos capaces de dejar de hacerlo, seremos libres de vivir la vida bajo nuestros propios términos. Y de ahí viene el absurdismo de Camus. El absurdo viene por ese choque de la necesidad humana de buscar sentido y de la realidad que nos encontramos de que no hay ninguno. Lo cierto es que yo durante gran parte del libro tenía como una pregunta todo el rato en mi cabeza. Que vale, si dejamos de buscar un significado en el mundo, como hace el protagonista, aceptando la filosofía del absurdismo, nos convertiremos también en una persona apática, en la que nada nos importa ni nos afecta, puesto que todo es insignificante ante la gran escala del mundo, ante el cosmos del universo. Entonces, ¿para qué vivimos? Si nada merece la pena defender, luchar o querer, entonces, ¿qué merece la pena? Preguntas que al final del libro Camus nos da sus respuestas. Lo primero es que hay que dejar de preguntar ¿para qué vivimos? De dejar de necesitar un para qué. Estamos obsesionados con encontrar un significado, un propósito de vida, de formar un gran relato de nuestro paso por el mundo, pero Camus argumenta que nada de eso importa. Además, yo creo que esa obsesión por buscar un sentido y una respuesta nos traerá más dolor y sufrimiento cuando nos encontramos que no hay ninguna y que el mundo es absurdo. Así que mejor no buscar un para qué. El segundo, que va ligado con el anterior, es que no es ser apático cuando aceptas que no hay significado último. No es someterse a un nihilismo constante, sino justo lo contrario. Lo que propone Camus es que, puesto que no hay recompensa final ni un precio último en nuestra vida, lo importante, lo que merece la pena, es el aquí y ahora. Es vivir la vida en su máxima intensidad. Se puede decir que la filosofía del absurdismo de Camus es el YOLO filosofal en su máxima expresión. Y bajo esta filosofía no se busca ser un héroe, un santo. No se vive por la gloria, ni se vive por el que dirán después de tu muerte en el futuro. El ideal es un actor, es un conquistador, un amante, una persona que lo da todo, que vive la vida intensamente sabiendo que no va a dejar una huella eterna y aceptando que no pasa nada. Lo que merece la pena no es lo que significa algo, sino esa lucidez plena, de ser consciente de que a pesar de que nada significa nada, aceptarlo y seguir viviéndolo de todas formas. Es como dice imaginarnos a Sísifo feliz, aunque esté condenado a repetir el esfuerzo constante de empujar la piedra eternamente, sin ningún propósito. Hay que imaginarle feliz no porque haya encontrado un sentido, un significado a esa tarea, sino porque ha dejado de necesitarlo y con ello se ha vuelto dueño de su propio destino absurdo. Porque el absurdo aquí no es algo que uno resuelve, es casi imposible resolverlo, sino es cuestión de aceptarlo, vivir con ello, habitar ese absurdo y seguir adelante. Por tanto, si nada tiene sentido último, todo lo que se vive, cada acto, cada sensación y cada experiencia vale por sí mismo. La vida deja de ser un medio para algo y se convierte
en el propio fin, en el que cada momento y experiencia merece la pena apreciar. Volviendo al libro, en cierta medida, Meursault, nuestro protagonista, vive la vida con total autenticidad, aunque sea una autenticidad que él entiende bajo esta filosofía del absurdismo. No es atado por las normas ni expectativas emocionales de la sociedad, pero tampoco es totalmente apático, porque si realmente nos damos cuenta, es indiferente a lo que la sociedad espera que le importe, que es el duelo que tiene que hacer en el funeral de su madre, que es la reacción de felicidad que tiene que dar frente a la propuesta de matrimonio de Marie, de su novia, o el arrepentimiento que debe mostrar, sentir en el tribunal. Pero no es para nada indiferente a las sensaciones físicas del momento. De hecho, esta sensación se repite bastantes veces en el libro y está presente en muchos de los momentos claves de la historia. El calor del sol que siente en el entierro del cuerpo de Marie, el sonido de la playa, el olor del mar, el calor, sudor, el reflejo de la luz al momento que comete el crimen. Tiene esos momentos de intensidad sensorial. No está para nada desconectado de las sensaciones sensoriales del momento, solo que no lo registra emocionalmente o socialmente, sino en el físico. Se podría decir que es libre de las ataduras mundanas y que sí vive intensamente lo sensorial, pero no es consciente de ello hasta el final del libro, cuando tiene su epifanía, cuando finalmente entiende a su madre y se reconoce en ella, que a pesar de que la vida no tiene sentido y que justamente por ello merece más la pena vivirlo intensamente, aunque para él ya es demasiado tarde actuar de otro modo, porque el crimen ya ha sido cometido y eso no se puede cambiar. Lo interesante aquí también es su negativa a actuar, a performear un arrepentimiento que no siente frente al tribunal. Y de nuevo, para mí no es que es indiferente, sino que creo que es porque ni él mismo sabe muy bien por qué lo ha hecho. Mi teoría es la presión, el estrés, el calor del momento lo que le lleva a hacerlo. Pero como ni él mismo lo sabe muy bien, quiere ser honesto y auténtico. Por tanto, se niega a inventarse una narrativa de arrepentimiento para satisfacer al tribunal o para aliviar su pena. Sin embargo, esta autenticidad tiene sus consecuencias. Cuando te desvinculas de la sociedad y no actúas acorde a lo que los demás esperan de ti, eres considerado un extranjero, un ser diferente, inhumano, sociopático. Y es justo por esta razón por la que se le condena y se le juzga. No por lo que ha hecho, sino por cómo es. Por no llorar en el funeral de su madre, por echarse una novia enseguida, por no vivir el duelo como se tiene que haber vivido, por no mostrar arrepentimiento delante de juzgado en el tribunal, por no actuar como la sociedad espera que actúe. Para mí ha sido una lectura muy interesante y me encanta cuando tras leer un libro, sus ideas o su visión de ver el mundo, sobre todo en este que va muy ligado a la filosofía del absurdismo, me permite conectar y entender otros libros u otras ideas. Por ejemplo, ahora mismo me estoy leyendo la Odisea de Homero y sí que veo ciertas similitudes, porque para ambos no hay un significado, una trascendencia consoladora. Cuando mueres, no hay una redención, no hay una recompensa final. Y en Homero, por ejemplo, la grandeza humana no se justifica por una recompensa posterior o por un plan cósmico, sino que la grandeza humana se demuestra en la vida misma. Por eso Aquiles, a pesar de saber que va a morir joven, decide y elige vivirlo con excelencia. Pero en ese sentido también tiene su diferencia, porque en el absurdismo de Camus viene de un choque en el que el ser humano necesita encontrar un sentido y no encontrar ninguno. Mientras que en Homero no hay ese choque porque no hay expectativas. No hay expectativas de un sentido ni una recompensa final. En Homero, la ausencia de un sentido último no es un problema, sino que es el orden del mundo. Un mundo gobernado por dioses que son injustos, que son parciales, que son subjetivos. También se puede ver la diferencia entre épocas y tradiciones. Mientras que Camus hereda las tradiciones, por un lado, de la filosofía griega, de Sócrates, de los estoicos, de la idea de un mundo ordenado, y por otro lado también de la teología cristiana, que promete providencia, que promete justicia y recompensa final. El absurdo de Camus trata justo de lo que viene después de que esa promesa, ya sea racional o divina, se revela o se muestra que es vacía. Es un problema post-teológico que se refleja muy bien en nuestras sociedades modernas, mientras que en Homero ese problema no existe. No hay esas promesas ni expectativas de una justicia cósmica. No se busca que el universo sea moral, porque ya se sabe que los dioses son injustos y que son parciales, por lo que no hay ninguna decepción, puesto que se acepta que es así como funciona el mundo. Ahora, estas son solo mis reflexiones iniciales de lo que llevo leyendo de la Odisea, así que si tienes cualquier libro, texto, artículo, recomendaciones, sugerencias acerca de ello, bienvenido sea. En la parte del absurdismo sí que me gustaría indagar un poco más en todo lo que es el existencialismo de Sartre y también del nihilismo, hacer una especie de comparativa y entender mejor en qué se diferencian, en qué se asemejan, pero bueno, eso
ya es más para el futuro. Muchas gracias por ver hasta aquí. Cualquier comentario es bienvenido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.